normas y reglas. Estas normas pueden ser escritas o no escritas en las que se captura un animal. Entonces ya comenzamos a darnos cuenta que la caza deportiva no es simplemente ir y matar a un animal, implica mucho más que eso. Por lo que en el desarrollo de esta exposición vamos a ir entendiendo qué es todo lo que implica la caza deportiva. Una pequeña anécdota histórica: en 1942 el conde de Lleves escribe su ópera prima a 20 años de caza mayor y le pide a su amigo José Ortega y Gasset, escritor y filósofo, que por favor le escriba el prólogo a su libro. Él no era cazador, no tenía nada que ver con la caza, y le dice al conde que él, al ser una persona ajena a la actividad, necesitaba entenderla, y le dice que por favor le envíe su trabajo con la promesa de que le iba a escribir el prólogo, pero no sabía cuánto se iba a tardar. Bueno, dato curioso de eso es que el libro se publicó, pero solo se vendieron, qué sé yo, 10 copias en ese momento cuando fue publicado, y ahora el prólogo, una obra tan importante, se vende por separado, y solamente el prólogo se vende ahora, o se ha vendido mucho más que el libro en sí. Y de este prólogo, que se los recomiendo que lean, es de libre acceso en internet, se llama El prólogo a 20 años de Caza Mayor, por José Ortega y Gasset, y de este prólogo he rescatado una pequeña cita donde nos menciona que no cabe, pues, distinguir el trabajo del deporte por un más o menos de fatigas. La diferencia está en que el deporte es un esfuerzo hecho libremente por pura complacencia, y esta palabra es clave: complacencia en él, mientras que el trabajo es un esfuerzo hecho a la fuerza en vista de su rendimiento. Una persona totalmente ajena a la casa deportiva había entendido, gracias a lo que había escrito el conde de Lleves, sobre lo que era la caza deportiva. En su prólogo él describe muy bien cuál es el sentimiento de un cazador y qué es lo que significa la caza deportiva, la actividad en sí, muy aparte de matar o no un animal, todo lo que implicaba esta actividad. Él hablaba mucho del placer, mucho del bienestar del ser humano por ir simplemente y acechar a un animal que no necesariamente implicaba cazarlo o matarlo en todo caso. Muy bien, tenemos una definición un poco más amplia que se le atribuye a Saint-Hubert, donde nos menciona que la caza deportiva consiste en, y por favor pues, presten atención a esto, consiste en la persecución, acecho, captura, muerte o el intento de perseguir, acechar, capturar, matar o disparar a un animal silvestre por cualquier medio legal dentro de las normas éticas y deportivas. ¿Por qué hago hincapié en estas palabras? Porque más adelante vamos a ver qué cosa no es caza deportiva y por qué la caza deportiva es tan satanizada en todo el mundo. De manera que el cazador no haga uso de cualquier ventaja indebida sobre la presa, manteniendo el animal, por tanto, todas las oportunidades a su alcance para escapar a su perseguidor y ejercer su estado silvestre. Bien, pero un cazador no es simplemente una persona que va y dispara. Un cazador, al igual que todos nosotros, atravesamos por distintas etapas en nuestra vida. Entonces, el cazador también atraviesa por distintas etapas mientras se va desarrollando, mientras va adquiriendo experiencia. Entonces, tenemos 5 estadios. El primero es el shooter, es aquella persona que está aprendiendo a disparar, de comenzar en la actividad y simplemente quiere dispararle a todo lo que se mueva, siempre está con esas ganas de querer apretar el gatillo todo el tiempo. Luego tenemos al cazador de bolsa, es aquel cazador. ¿Por qué le dicen de bolsa? Porque está pensando en llenar la bolsa o cazar todos los animales que pueda. Entonces, hasta sentirse satisfecho en ese sentido de que mientras más animales tengo cazado, mejor. Luego, alguien ya con más experiencia se le considera un cazador de trofeo. Es aquel que va y busca el mejor animal, el mejor ejemplar. No es aquel que caza todo lo que vea. Cuando hablamos, por ejemplo, estamos hablando ahora de venados, no es aquel cazador que va y mata el primer venado que vea. Comienza a ser un poco más selectivo en sus trofeos. Entonces, trofeo llamamos a aquel animal abatido o muerto que representa este sentimiento, representa este logro para el cazador. Luego
tenemos al de calidad plus, es aquel que ya va a un nivel más arriba, no es solamente buscar el mejor animal, sino buscar aquel récord, buscar aquellos animales que casi nadie los ha cazado, que son en lugares alejados. Entonces ya comienza a volverse mucho más selectivo. Y el cazador de satisfacción es aquella persona que no le importa no matar a un animal, simplemente ir de cacería a la actividad en sí, que sería acechar al animal, ubicarlo, dejar rastros, ubicar rastros. Entonces, simplemente la satisfacción de ir a la actividad de cacería, que no necesariamente implica matar a un animal, simplemente ir y ubicarlo, buscarlo, no siempre teniendo éxito, pero el cazador entiende esa satisfacción de la actividad. Eh, y no vamos a hablar ampliamente de otros lugares, pero sí un pequeño ejemplo de lo que significa la caza deportiva en Estados Unidos. Hay 20 millones de cazadores en Estados Unidos, de los cuales 15 millones tienen licencia comprada. ¿Por qué no los 20 millones? Porque muchos de ellos son menores de edad que vienen adquiriendo esta experiencia por tradición familiar, porque el papá le enseña y los niños comienzan a cazar desde muy pequeños. Esta actividad genera un movimiento económico de 6 mil millones de dólares al año y un cazador gasta aproximadamente unos 2 mil dólares por cacería. Bien, adjunto a esto tengo dos imágenes. Primero, les voy a recomendar que quienes tengan acceso a Netflix se den la oportunidad de ver una serie, que me parece que tiene unas 2 temporadas de unos 5 capítulos cada uno, Meat Eater, protagonizada por Steven Rinella. No pretendo que con esto se vuelvan cazadores, pero sí, por eso les digo que se den la oportunidad de verlo, porque van a entender un poco más cuál es el sentimiento de una persona que va de cacería. No se muestran sacrificios, no se muestran cosas como las que hemos visto ligadas a la caza furtiva. Lo que sí se ve es todo el esfuerzo que realiza un cazador, todo el equipamiento, toda la reglamentación que cumple para ir desarrollando la actividad durante el día. Incluso puede pasarse 10 días en un lugar y no cazar nada, pero repito, tiene la satisfacción de haber ido al lugar y haber dado su mayor esfuerzo. Lo que sí les puedo decir que no es caza deportiva. Caza deportiva es lo que estamos viendo ahora. A la izquierda tenemos un pequeño encabezado. Minari constató la caza furtiva de vicuñas en Arequipa, y al lado derecho, crueldad animal. Crían 12.000 leones en cautiverio para ser cazados a tiros por turistas en Sudáfrica. Bien, respecto al titular de la izquierda, me tomé la molestia, bueno, ninguna molestia, hice un pequeño ejercicio de googlear caza furtiva en el Perú. Y lo que estamos viendo es que lo que primero salta en los resultados es la vicuña. Lo primero que vemos es la vicuña. Entonces, aprovecho para saludar, me parece que leí por ahí entre los participantes a Alan Reinhardt, que es el ex jefe de la Reserva Nacional Pampas Galeras, y él sabe muy bien cómo es esta situación. Esto no es caza deportiva. Es una realidad. Incluso en tiempos de pandemia se ha visto que la actividad de caza furtiva ha ido incrementando. Entonces, es una realidad. La caza furtiva existe en el Perú, y la especie que más está sufriendo probablemente sea la vicuña, una especie de bandera que, por cierto, está protegida en nuestra legislación nacional e internacional. Y al otro lado, al lado derecho, tenemos este titular que nos da la apariencia de que todos los cazadores son lo que dice el titular, y no es así. A lo que hace mención este titular es a la caza enlatada o canet hunting, que es una práctica muy, muy cuestionada en África, donde crían a los leones para luego soltarlos, entre comillas, y permitir que los turistas disparen al animal y se vayan con su trofeo. Si recordamos lo que he mencionado recién, eso no es poner en condiciones iguales a un cazador y a un león, o a un animal.
Entonces, esto no es caza deportiva y un turista no es un cazador deportivo. Simplemente una persona que desea tener un trofeo, pero no tiene las condiciones personales, no tiene la experiencia para poder ir de cacería y cazar a un animal. Bien, ¿qué implica la cacería? ¿Qué implica la caza respecto a la conservación? Primero, que un animal que se maneja con una ganancia, o sea, a un animal que le damos un valor económico, tiene garantizada su existencia. No muy lejos tenemos el ejemplo de las vicuñas. Hay una frase que me fascina donde menciona que una vicuña esquilada es una vicuña salvada. ¿Por qué? Porque son los pobladores, el Perú, el área protegida es consciente del valor que tiene una vicuña. Y de la misma manera, si tú sabes que un animal que puede ser empleado en casa deportiva, no todos los animales pueden ser empleados en casa deportiva, tienen un valor para la actividad, entonces la persona que administra el lugar va a garantizar su existencia. La actividad en sí garantiza su existencia. ¿Qué es lo que garantiza la existencia de las vicuñas? El área protegida. ¿Por qué? Porque se maneja la fibra. Bien, el cazador es el principal interesado en conservar el recurso y paga por ello. En Estados Unidos, más área es manejada y protegida por cazadores que por conservacionistas. Por más contradictorio que les suene esto, un ejemplo de los muchos que hay en Estados Unidos, tenemos la Fundación Ducks Unlimited, donde, ¿qué es lo que hacen ellos? Y muy brevemente, ellos compran grandes áreas y extensiones de terreno para que inunden estas áreas. ¿Y qué están haciendo? Están creando hábitat. Y al inundar estos lugares, lo que hacen es generar que más y más patos lleguen a los lugares. Y la caza de patos es una actividad muy difundida en Estados Unidos. Y en Estados Unidos los cazadores contribuyen con 3 millones al día en conservación, que es más o menos los 6.000 millones de dólares que les he mencionado al año, ¿no? Bien, ¿qué se necesita para la caza deportiva? Además de otras cosas, me parece que las más importantes son estas. Especies adecuadas para la caza deportiva. ¿A qué se refiere con esto? Especies que soporten este tipo de presión de caza, especies que tengan una tasa reproductiva alta comparada con otras, que puedan soportar los cambios en el hábitat, que tengan buena respuesta en sus poblaciones, un área apropiada, un lugar adecuado, con condiciones adecuadas para poder desarrollar esta actividad. Eso también implica el mejoramiento del hábitat. Sabemos que el hábitat no es únicamente el lugar geográfico donde está una especie. Hay muchos elementos que influyen en el hábitat: agua, alimento, cobertura. Entonces, todos estos elementos que componen el hábitat tienen que ser mejorados en pro de mejorar la calidad de vida de esta población, cuyo fin principal va a ser la caza deportiva. ¿Por qué menciono todo esto? Porque todo esto va a englobar lo que les voy a mostrar más adelante, que es en lo que se viene trabajando ahora en el Coto de Caza del Angol. Evaluación del recurso. A través de evaluaciones poblacionales se va a definir las cuotas de cacería o las cuotas de cosecha y un calendario. ¿Cuándo se debe hacer? No se puede cazar en cualquier momento del año, se tiene que establecer una temporada, un calendario de caza. La infraestructura no es simplemente un área descampada y vamos de cacería, no. Tiene que existir infraestructura adecuada para albergar personas que estén dispuestos a pagar por una actividad. Promoción, algo que quizá no ocurre mucho en el Perú porque la caza deportiva es una actividad que no siempre es bien comprendida. Entonces, difundir demasiado no es algo que el Perú haya venido haciendo en los últimos años. Control, ¿quién lo ejecuta? ¿Quién va a cumplir la función de fiscalizador? Ya tenemos los 3 niveles de administración de las áreas protegidas, tenemos las distintas categorías, tenemos áreas destinadas a la caza deportiva, tenemos 2 en el Perú, Sunchubamba y el Coto de Caza del Angolo, de los cuales solamente el Coto de Caza del Angolo funciona. Muy bien, habiendo dicho esto, ahora sí me permito pasar a lo que vamos a hablar hoy, que es el sector Sauce Grande del Coto de Caza del Angolo. Bien, algunos hitos en la gestión del área. Esto comenzó en 1950 como un coto de caza privado perteneciente a la Hacienda Mayares. En el 75 se promulga la primera ley forestal y fauna silvestre, perdón, se promulga una ley forestal y fauna silvestre. En el 84 se suscribe un convenio entre la región agraria y nuestra universidad.
la Universidad Agraria de La Molina. En el 90 se crea el SINAMPE a través del decreto 1090, que es el predecesor a lo que conocemos ahora como el CERNAM. En el 93 se suscribe un convenio entre el Club de Caza y Pesca Turismo Piura y la universidad. En el 97 se aprueba la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la 26834. Ocurrieron otras cosas en el camino, pero he resaltado los hitos más importantes, ¿no? En el 2005 se aprueba el primer plan maestro del Coto de Caza del Angolo y en el 2007 se aprueba el primer plan de manejo de venados. Donde se encuentra el Coto de Caza del Angolo, donde tenemos el Perú, y se encuentra en el norte de Piura, colindante con otras áreas naturales protegidas. Todo este conjunto de áreas protegidas conforma la Reserva de Biosfera del Norte, y el Coto de Caza del Angolo se encuentra acá. Como pueden ver, está relativamente cerca a la costa, hay vías de acceso, pero es un bosque estacionalmente seco. Muy bien. Esta es toda la delimitación del área natural protegida. Tiene 65.000 hectáreas, pero la actividad a la cual hacemos mención el día de hoy no se desarrolla en las 65.000 hectáreas. Se desarrolla dentro de las 10.300 hectáreas que están bajo contrato de administración un club privado, que es el Club de Caza y Pesca Turismo Piura. Este sector es conocido como el sector Sauce Grande. En este sector es donde trabaja la universidad desde el año 75, si no recuerdo mal, con el club, ahora asesorando en temas científicos y con las evaluaciones poblacionales posteriores a la temporada de cacería. Bien, estos dos diagramas nos muestran cómo está cercado el lugar, porque todo el lugar, las 10.300 hectáreas, se encuentran bajo un cerco de alambre de púas para impedir el paso de ciertos ganado. Ya van a ver más adelante algunas imágenes, porque el ganado caprino, principalmente, es bastante perjudicial para el hábitat. Bueno, tenemos acá tres sectores. Tenemos el sector Sauce Grande en sí, el sector Cañaveral, que es este, y un pequeño potrero acá, conocido como Potrero El Angolito. Perdón. Bien, ¿en qué se basa la estrategia de manejo en el sector Sauce Grande? Primero, en el control de la caza furtiva. Hemos venido hablando del qué es lo que ocurre con la caza furtiva en Perú. Es un gran problema, sobre todo en estas áreas protegidas. Hace poco más de un mes, si no me equivoco, vi en redes sociales que ocurrió un evento de caza furtiva a un oso de anteojos. Se basa también en el manejo del ganado, principalmente el ganado caprino, porque es un competidor directo en cuanto a los hábitos alimenticios del venado cola blanca. Dentro del sector Sauce Grande se mantiene a un venado, el ganado bovino. También la reparación de infraestructura y el mantenimiento de vías. Es importante tener estos elementos cubiertos, porque además se trabaja con la población y la población se viene beneficiando hace muchos años del mantenimiento de vías, porque es obviamente un eje importante para el desarrollo de los pueblos por ahí. Capacitación del personal. Todo el personal que trabaja en el sector Sauce Grande, que trabaja para el club, es proveniente de las comunidades cercanas, ¿no? El apoyo a la investigación, que se ve reflejado en el trabajo que se realiza hace muchos años con la Universidad Agraria de La Molina a través del programa de maestría en conservación de recursos forestales, mediante investigaciones, mediante cursos, tesis. Apoyo a la comunidad local, como les he mencionado, o sea, se da trabajo a la población local. Planificación, ninguna actividad de ese tipo se desarrolla con improvisaciones. Se tiene planes anuales, planes quinquenales, se hace reportes trimestrales de todas las actividades que se vienen desarrollando y además del presupuesto de un área como esta. Y un programa de caza deportiva que implica, además de la reglamentación en sí, implica los costos que tiene una actividad de cacería para un cazador. Bien, ahora particularmente hablando del venado cola blanca,
o fauna cinegética, que el término cinegética hace mención a todos los animales que se emplean en caza deportiva. Dar protección contra uso no autorizado, que es parte también de la reglamentación de las áreas naturales protegidas y de su ordenamiento propio. Manejo de los herbívoros introducidos, mencioné recién al ganado caprino, que es un gran problema en cuanto a competir con el hábitat y la alimentación del venado cola blanca. Por eso es que se ha excluido a todo el ganado caprino del sector Sauce Grande. Hábitat. Como les dije, el hábitat no es simplemente el espacio geográfico, es el alimento, es la cobertura, el espacio y el agua. Entonces, cuando uno hace mejoramiento de hábitat para mejorar las condiciones de una especie, tiene que trabajar sobre estos elementos. Mejorar la disponibilidad de alimento, mejorar la cobertura, mejorar el espacio y garantizar la provisión de agua. Entonces, ¿cómo se logra todo esto? Investigando sobre la especie, conociendo cuáles son sus hábitos alimenticios, dónde se distribuye, entonces cuánta área ocupa e identificar las fuentes de agua. Mantener el balance de la población y el control de la cosecha. En otras palabras, cuánto se cosecha, cuánto se ha autorizado a cosechar, cuánto se programa para cosechar y cuánto se logra cazar versus lo que se ha aprobado. Muy bien, algunas imágenes para un poco graficar lo que hemos estado mencionando. El cerco perimétrico que está a lo largo alrededor de todo el sector Sauce Grande, vigilancia constante y la capacitación de los guías, ¿no? Que son quienes acompañan a la actividad de cacería. Bien, hablábamos del hábitat, mantener las condiciones, ¿no? Entonces tenemos los distintos elementos del hábitat, lugares donde el venado pasa mayor tiempo de su vida, lugares donde va a obtener las sales minerales. Este es lo que llamamos el hotel o la casa donde los investigadores y cazadores pasan gran parte del tiempo. Hay que mantener siempre las condiciones. Y el agua, ¿no? Que era una de las cosas más importantes que se necesita en este tipo de ecosistemas. Nuevamente, mantenimiento de infraestructura. Tenemos un cerco perimétrico en algunos puntos con el alambre de púas. Me parece que son 6 líneas de alambre de púas hasta 1,20 m, 1,30 m, si no recuerdo mal. Y podrá parecer que es un problema para los venados, porque muchos dirán, el venado no va a salir. El venado sí sale. Esta altura de 1,20 m, 1,30 m no es nada para un venado. Es muy fácil de ser saltada, incluso he visto personalmente que los individuos pasan por debajo, ¿no? Y especialmente si se trata de crías, pasan por debajo sin ningún problema. Mantenimiento de las vías tienen que estar en muy óptimas condiciones, incluso después de la temporada de lluvias que terminan un poco maltratadas. Hay comunicación, tenemos equipos de radio, tenemos antenas y paneles solares, ¿no? Que es todo lo que brinda las condiciones mínimas y adecuadas para el correcto desarrollo de investigaciones y de la actividad de cacería en sí. Un poco más de cómo es el lugar donde se pasa gran parte del tiempo para el trabajo, que es la casa, el hotel, el comedor, bueno, de noche, el comedor durante el día. ¿Por qué pongo esta imagen de acá de abajo? Porque a modo de anécdota, mientras se desayuna o se almuerza, muchas veces hemos tenido venados acá. Venados que no son, que no están en un corral, sino venados silvestres que están dando vueltas por acá y eso nos muestra cómo, o nos da una idea muy, muy cercana, muy palpable de cómo está la población. Muy bien, en cuanto al control del ganado, se ha excluido totalmente al ganado caprino porque es un competidor directo para el venado, entonces esto genera un problema. Y además no es una especie es una especie silvestre, es introducida, entonces hay que eliminar ese tipo de amenazas o de competidores naturales. Se ha mantenido el ganado bovino porque se ha dado cuenta que no es un problema, no es un competidor, y se ha detectado que debido al
gran tamaño que tienen, y cuando van por el bosque, todo enmarañado, van rompiendo y van creando ciertos túneles, ciertos caminos, que a la larga resultan beneficiosos para los venados. Bueno, las mulas son empleadas por los guías, por la población, por los investigadores también, por los cazadores, y de igual manera que el ganado ovino no representan problemas a la especie, ¿no? Muy bien, la temporada de caza se desarrolla desde el 1 de mayo, comienza la temporada de caza con arco y ballesta, y el 1 de junio comienza la caza con carabinas hasta el 30 de noviembre. ¿Esto por qué? No porque simplemente se ha decidido, porque se nos ocurrió, porque está de acuerdo al calendario fenológico del venado, o de las astas del venado en todo caso. Muy bien, entonces estamos en junio, ya, entonces las astas del venado ya están en hueso y la temporada de caza ya comenzó. La temporada de caza comienza desde mayo hasta fines de noviembre. Entonces tenemos la temporada acá en color marrón, que pueden ver en su pantalla, cuando las astas del venado se encuentran en terciopelo. Quiere decir que no han alcanzado todavía toda la dureza. Luego tenemos la temporada de la caída de astas, que sería ya casi a finales de la temporada de cacería, cuando comienzan los primeros eventos. Y entonces tenemos los demás eventos que son las lluvias, las pariciones. Entonces, todo esto ya se tiene gracias a que se ha investigado sobre la especie, existen estudios sobre la especie. Entonces, gracias a eso se ha podido armar. Además, no toda la bibliografía que se encuentra de otros lados es aplicable a todas las áreas, porque de acuerdo al hábitat también pueden cambiar ciertas cosas, ¿no? Entonces ya se tiene un calendario armado, donde comienza el 1 de mayo hasta el 31 de mayo es la temporada de caza de arco y ballesta, y del 1 de junio al 30 de noviembre se caza con carabina. El 1 de diciembre entra a la Universidad Agraria hasta el 22 de diciembre a realizar la evaluación poblacional post cosecha. Esto es parte del programa de monitoreo porque pretende evaluar cuáles son los efectos de la cosecha sobre una población. Entonces, se hace una evaluación post cosecha para establecer o por lo menos tratar de determinar cómo se encuentra la población en ese momento. Muy bien, algo de la parte legal es que se necesita que el cazador tenga vigente su licencia de cazador deportivo otorgada por el CERFOR y que haya cumplido con depositar los pagos por derecho de extracción por la caza de venados a la autoridad competente, ¿no? Al final de cada salida de caza, los cazadores y sus guías deben llenar una ficha reportando los venados avistados. No es solamente ir y buscar venados, también los cazadores cumplen las veces de alguna manera, a recabar más y más información. Entonces, guía que sale, anota cuántos venados ha visto, en qué horas los ha visto y algunas otras características que se puedan diferenciar, como cuál era el sexo del individuo, cuántas puntas tienen las astas, si era hembra, con cuántas crías estaba o si estaba sin crías. Entonces, todos esos datos contribuyen a conocer mejor cómo se encontraba la población en ese momento, ¿no? Y el objetivo, como les mencionaba, es poder construir un índice de avistamientos promediando los animales avistados por todos los cazadores en todas las salidas de caza, ¿no? Muy bien, una vez concluida una partida de caza, ¿qué es una partida de caza? Ya les he mencionado antes, es todo lo que uno realiza, el cazador realiza desde que sale de su estación hasta abatir al animal. Toda la actividad, el acecho, la búsqueda, intentar localizar al individuo, todo eso implica la cacería, que no necesariamente implica matar al animal. Por eso es que acá menciona, y si el cazador ha tenido la suerte de abatir un trofeo, se procede a registrar la siguiente información. Perdón. Bien, el peso del ejemplar, peso completo y peso eviscerado. Esto nos refleja cuál ha sido el estado de salud del individuo, cómo es que se encontraba en ese momento, ya. Y esto está asociado al número de puntas del trofeo logrado. ¿Por qué? El número de puntas, además de reflejar la edad del individuo, un indicador indirecto de la edad, también nos indica
cómo estaba el hábitat, cómo está el hábitat en ese momento, porque si no hay disponibilidad de todos los minerales, todo el alimento que necesita el venado, no va a crear buenas astas. Entonces, si vemos que las astas son saludables o si vemos que los individuos comienzan a tener 6, 8 puntas, nos está indicando que el hábitat se encuentra bien. Hay disponibilidad de alimento, hay disponibilidad de agua, hay disponibilidad de los minerales esenciales que son complementarios a su alimentación. Entonces, todo eso, por eso es muy importante tomar todos estos datos al momento de cazar. Es mucho más que la mera idea fría de pensar que el cazador va, mata al animal y se lo lleva. No, se saca toda la información posible de un animal abatido. La medida de la cornamenta, según una cartilla bastante arbitraria, que no tiene nada de científico, pero permite por lo menos tener un puntaje, ¿no? Que al tratarse de un deporte requiere de puntaje o hay una manera de clasificarlos. Entonces se ha tomado un ejemplo de Estados Unidos, una cartilla que es fácilmente aplicable acá y que se basa en las medidas de cada punta, la distancia entre las puntas, la circunferencia, el tamaño total, la sumatoria te da un puntaje y puedes decir cuál el trofeo tiene mayor puntaje que el otro y bueno, y ahí competir entre cazadores, ¿no? La toma de fotografías oficiales de pie y de cuclillas, esto se realiza no por la foto del Facebook o el Instagram, es ya parte de la reglamentación, porque se necesita registro de todas las actividades y además una escala de cuál era el tamaño del individuo respecto a una persona, a una persona, ¿no? El registro de sitio de caza, también igual, para tener una idea de cómo está distribuida las actividades de caza, dónde se han abatido la mayor cantidad de trofeos, o si alguien pregunta dónde hay los mejores individuos, los más grandes, ¿no? Los que tienen mejores astas, está en esta zona, gracias a los registros de caza que se tiene. Además de datos importantes como el nombre del guía, el nombre del cazador, y el peso, y una de las cosas que también se toma es el peso de grasa de los riñones. ¿Por qué? Y más adelante vamos a ver algunos gráficos, para medir la acumulación de energía, la reserva calórica que tiene un individuo a lo largo de una temporada de caza. Entonces, ¿cuándo comienza la temporada de caza? Comienza en mayo. ¿Cuándo termina? A finales de noviembre. Entonces, a lo largo de toda esa temporada, la disponibilidad de alimentos no es la misma que durante la temporada de lluvias. Entonces, se va viendo cómo los individuos van consumiendo sus propias reservas. Entonces, por eso esas reservas energéticas están en los riñones. Entonces, en un gráfico se va a poder ver cómo esta reserva se va acabando, entre comillas, a lo largo de toda la temporada de caza. Bien, vamos a, lo que he mencionado recién, lo vamos a acompañar de gráficos ahora. El peso vivo del ejemplar, tenemos datos desde 1995 hasta el 2016. Ya cómo ha ido evolucionando el peso vivo promedio de los individuos abatidos, podemos ver que hay una ligera tendencia al crecimiento en cuanto al peso mínimo, que está por encima del límite mínimo de peso deseable de los individuos, que es 40 kilos. Y al otro lado tenemos un peso eviscerado promedio de los individuos desde 1996 hasta el 2016, salvo estos años donde no se han tomado datos por errores involuntarios. Bien, entonces podemos ver que se está manteniendo por encima del promedio, que es de 33 kilos de un individuo eviscerado, y hay ciertos picos, ¿no? Pero a pesar de que hay ciertos descensos en cuanto al peso eviscerado del individuo, aún se mantiene por encima del promedio. El número de puntas de la cornamenta, ¿por qué es importante el número de puntas? Como les dije recién, es reflejo de cómo se encuentra el hábitat. Si queremos llevar este ejemplo al ser humano, nosotros no estamos bien alimentados, no nos vamos a desarrollar bien. Entonces vamos a tener problemas en nuestro cabello, en nuestra piel. Entonces, todo eso es consecuencia de una mala alimentación. Lo mismo pasa con los animales. Y en el caso particular de los venados, si un animal está bien alimentado, tiene hábitat, tiene cobertura, tiene espacio, tiene agua y además los minerales complementarios para crear unas buenas astas,
esto se ve reflejado en el individuo, ¿no? Entonces, se ha visto la evolución del número de puntas promedio desde el año 95 hasta el 2016 y la tendencia va desde las 4,5 puntas hasta las 6 o 7 puntas en algunos casos, ¿no? Igual, la tendencia es al alza. Hace, me parece que unos 6 o 7 años, el promedio de puntas de un individuo era 4. Ahora se ha subido ese promedio a 6 puntas porque se ha visto que los individuos están muy saludables y el común denominador ya no era que se encontrara individuos de 4 puntas, se comenzaban a encontrar más y más individuos más saludables con más puntas, por lo tanto mejores trofeos. ¿Qué significa que hay mejores trofeos? Que hay más cazadores dispuestos a abatir ese tipo de individuos. Y el número de puntas máximo, ¿no? Tenemos algunos récords, tenemos individuos de 10 puntas en el año 2010 y en el año 2011, luego el promedio se mantiene entre 6 y 8 puntas y también que la tendencia es a la alza, ¿no? ¿Cuál es el valor de la edad de la cosecha? Necesitamos conocer en qué momento se encuentra nuestra población, en qué momento de todo el ciclo de esta población estamos cosechando animales, ¿no? Entonces, el límite mínimo de edad deseable es 2 años y medio, o cercano a los 3 años. Entonces, el gráfico acá nos muestra que las edades de los individuos cazados o abatidos están muy por encima de la edad mínima deseable de cosecha. ¿Y por qué esta edad mínima? Porque es la edad mínima reproductiva. Y entonces, el que un animal, perdón, el que un individuo, una especie, alcance una edad mínima reproductiva no garantiza la reproducción, porque recuerden que hay competencia intraespecífica. Entonces, hay individuos adultos que tienen mayor oportunidad de reproducirse que los jóvenes, que los que recién están entrando o recién han sido reclutados como parte de una población reproductiva. Entonces, de eso a que se reproduzcan efectivamente necesita pasar un tiempo más. Entonces, y esto se puede ver reflejado en el gráfico. No se está cazando individuos exactamente al límite de la edad mínima, sino se está cazando individuos muy por encima de la edad mínima deseable. Entonces, ahí se garantiza que estos individuos sean reproducidos por lo menos una vez o 2 veces en su vida, ¿no? Y de la misma manera, la línea roja nos indica que la tendencia va al alza, ¿no? Y la edad máxima de cosecha, se han cazado individuos de 5 años, de 6 años y de 7 años en algunos casos, ¿no? Entonces, ese es la edad máxima de cosechas. ¿Qué es lo que pasa cuando un individuo es muy, muy viejo? Ya, dicho de una mala manera, como que ocupa espacio en la población. Entonces, en manejo de fauna, lo que se busca es esa renovación constante en una población. Entonces, eliminar o retirar a aquellos individuos que ya no tengan la misma tasa reproductiva, que no tengan el mismo éxito reproductivo que pueda tener los jóvenes. Entonces, al producir este constante cambio en la población o esta constante renovación, se mantiene esta tasa reproductiva y se garantiza el reclutamiento de más y más individuos a la población, lo que significa que la población se va a mantener saludable. ¿Cómo se determina la edad de un individuo? Por eso es que he puesto esta imagen acá abajo. Después de que un animal es abatido, la mandíbula inferior se queda en el lugar para que a través de eso se determine la edad. ¿Gracias a qué? Al desgaste de la dentina y del esmalte del individuo. Entonces, con eso y una cartilla que ya ha sido validada, se puede determinar cuál era la edad del individuo abatido. Entonces, gracias a eso, se puede tener esta información. Bien, lo que les mencionaba respecto a la grasa de riñón, ¿por qué es importante? Porque nos muestra cómo las reservas calóricas, las reservas energéticas, se vienen consumiendo a lo largo de toda la temporada de caza. Estos gráficos representan a una temporada de caza del año 2014. Entonces podemos ver que en mayo la acumulación de la grasa de riñón, bueno, acá nos explica mejor el porcentaje,
En mayo, el 30 de mayo era de más del 100%. En algunos casos tenemos del 140% del índice de grasa de riñón. O sea, tenían mucha reserva energética, mucha reserva calórica. ¿Por qué? Porque se han alimentado bien durante la temporada de lluvias. La disponibilidad de alimento era mucha, entonces pudieron acumular reservas. Esta reserva se viene consumiendo a lo largo de toda la temporada. Entonces, cuando ya comienza a acabar la temporada de caza, los índices de acumulación de grasa en el riñón comienzan a descender casi hasta en algunos casos hacia el 0%, o sea, se queda en nada, pero no pasa nada porque tan pronto acaba la temporada de caza, comienza la temporada de lluvias. ¿Eso qué significa? Que va a haber más alimento. Así que los venados pueden recuperar estas reservas energéticas. Bien, acá tenemos dos cosas. Primero, lo de la izquierda nos explica cuál es el índice o cómo ha ido evolucionando el índice de machos y hembras en el coto de caza del Angolo. En el 2005, perdón, tenemos a 7.65 hembras por cada macho. Entonces, lo ideal, si buscamos manejar individuos, si buscamos manejar el venado cola blanca, como lo estamos haciendo, lo ideal es que se tenga más hembras por cada macho, porque de esta manera cada macho tiene mayor oportunidad de reproducirse, ¿no? Entonces ya no es la proporción de 1 a 1, sino tenemos ya una mayor proporción de hembras, lo que significa mayor éxito reproductivo para el macho. Y al lado derecho tenemos dos ejemplos, ¿no? Tenemos a la izquierda, este gráfico donde están los venados, a la izquierda tenemos una población que se encuentra por encima de su capacidad de carga. ¿Qué es la capacidad de carga? Quienes han llevado manejo de fauna saben que capacidad de carga es la capacidad que tiene una determinada área de albergar un número de individuos. Entonces, cuando una población se encuentra encima de su capacidad de carga, la productividad es cero. Es decir, los animales que mueren son los mismos animales que nacen. Entonces, eso es lo que no se quiere. Además, el gráfico nos muestra que el reclutamiento es mínimo. Las crías son muy pocas. ¿Por qué? Porque hay un gran número de hembras, al igual que un gran número de machos. Entonces, cuando una población se encuentra debajo de su capacidad de carga, eso quiere decir que tiene un gran reclutamiento, una alta capacidad de reproducción, y ahí se encuentra por debajo del máximo de cosecha permitida, o sostenida en todo caso. Y entonces acá nos muestra que al haber más hembras por cada macho, la reproducción es mayor, y además al mantener esta constante renovación en la población, estamos evitando que una población alcance la capacidad de carga. Cuando una población alcanza su capacidad de carga no quiere decir que la población desaparece, quiere decir que la población se autorregula. ¿De qué manera? Limitando los nacimientos, ¿ya? E igualándolos con el número de muertes. Es una manera muy lineal de verlo, pero sí es un poco más complejo que eso, pero se puede entender de esa manera. Muy bien, luego de la temporada de caza, la Universidad Agraria entra al coto de caza del Angolo a realizar las evaluaciones post cosecha. ¿Cómo? Ahora se emplea un método llamado transectos distas, y además de ser una charla muy, muy larga acerca de qué es lo que es el distance, cuál es la base matemática, la base teórica de todo esto, con estos dos gráficos voy a tratar de explicar qué es lo que es el método distance. Se basa en la función de detección. Quiere decir, mientras más se aleje de tu línea, y en este caso tu línea sería el transecto, mientras más se aleje del transecto, la probabilidad de verlo va a ser menor. Entonces, basado en esta distribución de avistamientos, ya se puede estimar cuántos individuos hay en un área total. El gráfico de la izquierda es lo que nos muestra. La línea roja que viene desarrollándose sería el transecto. Los puntos azules son todos los puntos que tú detectas en el área, y en este caso los puntos azules serían los venados. Y los puntos grises son aquellos venados que no hemos visto. Entonces, lo que hace el distance es tomar todos los puntos azules, ya, hacer un histograma
frecuencias, de frecuencias de avistamiento, de distancias, como ustedes pueden ver en el gráfico derecho, y decir, ok, si has visto esta cantidad de animales, los puntos azules, quiere decir que hay tantos que no has visto. No has visto por distintas condiciones, porque a medida que el individuo se aleja de tu transecto, lo vas a ver menos. En algunos casos están sobre la línea, si los has visto. Entonces, hace toda una fórmula matemática, incluso hay un software para esto, y gracias a eso se calcula cuál sería la densidad de venados en el área, ¿no? Entonces, este gráfico de la izquierda me parece muy interesante, es un GIF, un animado, donde, repito, los puntos azules serían los venados que hemos visto, que hemos detectado, y los puntos grises, aquellos que no vemos por distintas condiciones del hábitat, ¿no? Y gracias a eso se hace un cálculo y se estima, repito, es un estimado, no es un cálculo exacto, es un estimado, sabemos que manejo de fauna, muchos de los índices son estimaciones. Entonces viene a ser un estimado de cuántos individuos tenemos en el área. Bien, acá podemos ver cuáles son los transectos donde trabajamos. Tenemos transectos largos, como el transecto de Charán, tenemos el transecto de Macanche, tenemos el transecto Angolito, y tenemos transectos cortos, ¿no? Como Lodazal, Cerro Verde, Ceibos, y entonces esto nos indica cómo están distribuidos los transectos a lo largo de toda el área. Bien, ¿por qué transectos largos y transectos cortos? Para no saturar el área, se alterna. Un día hacemos censos en un transecto largo y el otro día en un transecto corto. Y este es un pequeño gráfico de cómo ha ido evolucionando las densidades a lo largo de los distintos ejercicios que se han desarrollado posterior a la etapa, a la temporada de cosecha mediante la participación de estudiantes, investigadores, tesistas en el Coto de Casa del Angolo. Entonces, hay años récord donde se ha detectado 18 individuos por kilómetro cuadrado. Se considera un año anómalo porque ha habido ciertos eventos, me parece que está asociado a eventos del niño o la niña, donde la incidencia de lluvias ha sido mayor, por lo tanto ha habido más alimento, y eso ha propiciado mayor número de apariciones. Luego se ha mantenido entre 9.2, 12 individuos, y en 2016 hay un aparente descenso en la densidad, ¿no? Hasta 5.8 individuos por kilómetro cuadrado. Puede parecer poco, 5 individuos por kilómetro cuadrado, pero crean que es mucho, mucho más que en otras zonas del Perú. Muy bien, un evento que nos puede traer nos puede mostrar cuán importante es trabajar sobre el hábitat, es un evento que ha ocurrido en el 2011, una sequía, que la sequía fue tal que provocó muertes de algunos individuos. Tenemos acá cadáveres de ganado, ya estos cadáveres han sido quemados porque no se sabía por qué habían muerto, y luego se comenzó a ver ciertos eventos muy, muy raros. Gracias a las cámaras trampa, se detectó que los venados tenían garrapatas. Este pequeño animal no es común, esta ave, no es común que se encuentre sobre los venados. ¿Qué es lo que hacía? Estaba sacando las garrapatas. Entonces, muchos dirán, pero es normal que los animales tengan garrapatas en medio natural. No, no es normal. ¿Por qué? Y cuando tú tienes parásitos es signo de que tú estás mal alimentado. Y por lo tanto, al estar mal alimentado, ¿cómo se refleja o cómo se manifiesta una mala alimentación? En la inmunodepresión. Quiere decir que tus defensas bajan. Entonces, al tener defensas bajas, cualquier cosa te va a matar o cualquier cosa te va a enfermar. De la misma manera acá, comenzamos a ver aves que comienzan a sacar las garrapatas, las pulgas de los individuos. Y como paso siguiente, los venados comenzaban a morir. Ya no moría solamente el ganado, moría también los venados. Entonces, ¿qué estaba pasando? Y gracias a las cámaras trampa, se detectó que como la sequía había sido tan fuerte, se habían reducido la disponibilidad de agua en el hábitat, uno de los elementos más importantes. Entonces, el venado competía, dicho de otra manera, por el agua con el ganado bovino. ¿Ya?
Muchos podrán decir que no hay ningún problema, pueden tomar del mismo lugar, pero los hábitos de beber agua del ganado, de una vaca, de un toro, versus el hábito de beber de de un venado son completamente diferentes. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el ganado cuando está tomando agua también hace sus acciones. Entonces todas las bacterias que contienen las heces del ganado se quedan en el agua, ¿ya? Entonces, cuando los venados iban a tomar agua, se metían dentro del lodo y salían con las patas llenas de lodo, pero además no traían solamente lodo, se traía una bacteria llamada Fusobacterium, y lo que hacía esta bacteria, lo que hace esta bacteria es carcomer los tejidos de las patas, ¿no? Acá podemos ver ciertas fracturas, y esto es consecuencia del Fusobacterium. ¿Qué es lo que se hizo? Lo que se hizo fue crear abrevaderos artificiales solamente para venados, separar a los venados del ganado para evitar estos eventos de contagio. Entonces acá podemos ver, no sé si pueden verlo ustedes, tenemos un cerco con alambre de púas para evitar que el ganado ingrese, pero el venado sí puede entrar. Les dije hace un rato que no hay ningún problema en que el venado lo salta fácilmente, ¿ya? Y acá otros abrevaderos artificiales, ¿no? Pueden ver acá los postes cercados con alambre de púas. Claramente una vaca, un toro no va a poder ingresar, pero sí los venados. Y no solamente venados, más adelante vamos a ver que también entran otros animales. Bien. Hay una ecuación que ayuda a explicar el comportamiento o la interacción entre dos sistemas biológicos, y es la ecuación de Lotka-Volterra. Nos explica cómo un individuo o al aumentar una población también aumenta su depredador, ¿ya? Entonces, si tenemos más y más venados, es natural, es normal, es parte de la dinámica de una población, es parte de la ecología que aparezca también su depredador. Entonces, ¿cuál es el depredador? En este caso, del venado cola blanca, el puma. Cada vez se registran más y más pumas en las cámaras trampa. Ya por eso es muy importante que también tenemos un programa de cámaras trampa. Cada vez se van registrando más y más pumas. Esto no quiere decir que haya 100.000 pumas, no. No se puede diferenciar un individuo del otro, ya a diferencia de los jaguares, por ejemplo. Ya, entonces lo que se hace es un índice, el número de fotos de puma por cada 1.000 días de cámara trampa. Entonces, ese índice cada vez está aumentando. ¿Por qué? Porque cada vez está aumentando la población de venados. ¿Eso es malo? No, no necesariamente. Es un indicador que la población está aumentando. Entonces, ningún animal va a estar donde no tiene alimento. Entonces, si tiene alimento, si hay venados, va a haber más pumas. Y eso es lo que se viene reflejando en las cámaras trampa, ¿no? Agradezco a Pedro Vázquez por haberme compartido sus fotos de pumas, tan preciadas sus fotos. Y esto nos ayuda hoy a poder entender cómo está funcionando este ecosistema. Muchas veces hemos hablado de las especies sombrilla, de que los máximos depredadores son las especies sombrilla y todo eso, pero en este caso queremos hacer cierta modificación a esto. El venado cola blanca podría entenderse como la especie sombrilla en el cote casa del angolo, pero es un poco más complicado que eso. El venado cola blanca sería el palito que sostiene la sombrilla, que vendría a ser el manejo cinegético de toda el área, el manejo mediante la caza deportiva en todo el área. Gracias a este manejo se mantiene toda el área, todo el hábitat, y dentro de eso se mantienen a todas las especies asociadas. Tenemos a pumas, tenemos a cóndor de la selva, tenemos a sajinos. Entonces tenemos muchas especies que dependen del manejo que se realice dentro del cote de caza del angolo, en particular del sector Sauce Grande. Entonces, el venado no es una especie sombrilla, el venado sería el palito que sostiene la sombrilla, cuyo fin principal sería el manejo cinegético o manejo mediante la caza deportiva del sector Sauce Grande. Muy bien. No quería poner una conclusión de toda la exposición, pero sí me gustaría rescatar una cita de un libro publicado en el 2018, Ecosistemas del Norte del Perú. Lo encuentran libremente en el repositorio del IGP.
Y donde Pedro Vázquez nos dice lo siguiente: esta es la primera oportunidad en nuestro país en que una iniciativa de ordenamiento de la casa deportiva, una modalidad no siempre bien comprendida, muestra resultados positivos en cuanto al mantenimiento y mejora tanto del hábitat como en la cantidad y calidad de la población del venado cola blanca. Muy bien, me parece que es todo. Bien, Gracias. gracias Diego. Fue una charla súper enriquecedora y a continuación voy a leer las preguntas que han estado escribiendo en el chat. Comenzando por Álvaro García, que menciona: en el coto de Casa Sunchubamba, ¿alguna vez se ha realizado casa deportiva? El cerco perimétrico de Sauce Grande no imposibilita el movimiento de otro mamífero, en especial del venado. Bien, gracias Álvaro por tu pregunta y qué bien que estés en esta presentación. Un abrazo Álvaro. Para todos los que están acá, nos conocemos con Álvaro hace muchos años, somos amigos. Y bien, ¿qué es lo que pasa en Sunchobamba? Sunchobamba tiene un problema que es las comunidades que están ahí cerca. No se tiene o no se ponen de acuerdo de quién va a manejar el área. Sé que ha habido eventos de cacería, incluso en el Perú se introdujo el ciervo rojo. El ciervo rojo fue introducido ahí porque Sunchubamba antes era una hacienda. Entonces, me parece que era la familia Gildemeister. La familia Gildemeister introdujo el ciervo rojo para su coto de casa privado. ¿Ya? Luego de la reforma agraria, ya sabemos qué es lo que ocurrió con las haciendas, pasó a manos de la comunidad y la comunidad me parece que casi acabó con todos los animales. Nos pasaron el dato por ahí que hace un par de años vieron algunos ciervos rojos, ¿ya? Pero no se tiene datos exactos, ¿no? Ahora, con toda otra, bueno, para terminar lo de Sunchobamba, actualmente no se maneja de manera como se maneja este sector Sauce Grande. Es, digamos, un coto de casa solamente en papel. No funciona como tal, no hay un plan maestro, no tiene planes de manejo y es muy complicada su situación actual. Con respecto a lo que mencionabas del cerco, créeme que no es ningún problema para los venados lo atraviesan fácilmente, estos animales saltan muy alto, incluso las crías lo pueden pasar por debajo. Principalmente se ha hecho para que las cabras no entren y también para proteger de alguna manera de los de ingresos no deseados de cazadores furtivos, ¿no? Y me parece que es solo eso, ¿no? Gracias. Ok, Arthur La Rosa pregunta: ¿hacen algún monitoreo de los depredadores? ¿Realizan algún tipo de manejo sobre los depredadores? Bien, no monitoreo directamente porque, o sea, no se realiza monitoreo de depredadores como tal, se realiza un monitoreo de toda la fauna que se encuentra en el lugar. Y mediante este programa de monitoreo, que es con las cámaras trampa, se ha detectado un mayor índice del depredador, que en este caso sería el puma, ¿no? Y si se realiza sobre algún manejo sobre los depredadores, en algún momento se presentó un plan de manejo con fines deportivos, con fines de caza deportiva, para el puma también, y tener dos especies bajo caza cinegética, pero la respuesta de la autoridad, en este caso el CERNAM, fue silencio total. No respondieron, solamente aprobaron el plan de manejo del venado cola blanca y no se aprobó el plan de manejo de puma, ¿no? Este, que tuvo todo el sustento técnico, científico, pero no se logró. Hubiera sido bastante interesante que se tenga algunas experiencias al respecto, pero no se pudo. Bien, Álvaro García pregunta: ¿sabe qué beneficios ha traído la cacería en Sauce Grande?
venado y otras especies en los demás sectores del coto de caza del Angolo? Bien, gracias nuevamente, Álvaro. Particularmente al venado, se ha documentado, ya se tiene documentado que las poblaciones han aumentado porque no se mata, o sea, no se caza tanto como muchos creen. Las cuotas de cacería, me parece que no les he mencionado, es de 100 individuos al año o 100 individuos por cada temporada. Y hace muchos años que no se alcanza esta cuota. No porque no hay animales, sino porque justamente lo que he mencionado hace un rato, estos estadios de los cazadores ya no van a matar todo, sino van a buscar cada vez mejores trofeos. Entonces, y muchos de ellos van de cacería, pero se sienten felices por así no hayan cazado ningún animal, y para ellos ya es bastante completo, ¿no? O sea, ya la experiencia está completa. Ahora, fuera, en otros sectores, la desventaja es que no hay tanto control fuera. Entonces, en algún momento se puede pensar que el sector Sauce Grande estaría actuando juntamente con áreas al exterior como este efecto que conocemos como fuente sumidero. El sector Sauce Grande vendría a ser la fuente, donde se reproducen los animales, y los sectores colindantes, el sumidero. Pero no hay el mismo control, no hay la suficiente capacidad logística y económica, por lo tanto, para tener el mismo tipo de vigilancia que hay dentro de Sauce Grande. ¿Ya? Solamente como anécdota, el año pasado el CERNAM realizó conteos con ayuda de una ONG, me parece, y los números no fueron iguales. O sea, a pesar de que han muestreado casi el mismo número de días, los números o la cantidad de animales avistados dentro de Sauce Grande fue mucho mayor que fuera. Muchos podríamos pensar de que cómo es posible que dentro haya más animales y adentro los matan. Y cuando digo adentro, me refiero a dentro del cerco o en Sauce Grande. ¿Por qué hay más si adentro los matan? Porque adentro hay disponibilidad de hábitat, hay condiciones, hay seguridad, hay vigilancia para la población. Entonces no hay estos eventos de caza furtiva como se sabe que hay afuera, ¿no? O en los sectores colindantes dentro del mismo coto de caza el Angolo. Gracias. Claudia Zárate pregunta, ¿han tenido limitaciones en temas de presupuesto para el manejo de las actividades que se realizan en Sauce Grande? Si es así, ¿cómo lo están afrontando? Bien, gracias, Claudia. Limitaciones en presupuesto, no, porque el sector Sauce Grande, al estar administrado bajo un club privado, quiere decir que tiene socios, y estos socios pagan una membresía mensual. Ya. Con esa membresía mensual ya se mantiene todas las actividades, todas las operaciones del Coto de Caza del Angolo del sector Sauce Grande durante todo el año. Además, eh, todo lo que se genere dentro del Coto de Caza, dentro del sector Sauce Grande, es reinvertido en el área, ¿no? Es reinvertido en el sector. Entonces, esta actividad, digamos que se autogestiona, porque además de que los socios del club pagan su membresía, pagan el ingreso, también cuando van de cacería pagan todos los derechos, porque no es simplemente que van a cazar y ya, pagan todo, pagan una cama, pagan a los guías, pagan el uso de perros que ayudan a la detección de animales, pagan el uso de las mulas, camioneta, alimentación diaria, pagan absolutamente todo. Entonces, todos estos ingresos por concepto de cacería son reinvertidos en el área. Entonces, me parece, bueno, y tengo la seguridad de decir que esta operación no necesita de ningún tipo de ingreso, o mejor dicho, subsidio por parte del Estado, ¿no? Todo se autogestiona gracias al aporte de los socios y de los privados. Gracias.
Vanessa Vargas pregunta, además del venado cola blanca, ¿qué otras especies podrían soportar este tipo de actividad? Además de tomar diferentes datos del animal cazado, ¿cuál es el destino final del animal capturado? ¿Qué otras especies? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Además del venado cola blanca, ¿qué otras especies podrían soportar este tipo de actividad? Además de tomar diferentes datos del animal cazado, ¿cuál es el destino final del animal capturado? Bien, ¿qué otras especies? En el Perú tenemos muchas especies de patos que podrían ser muy bien empleados en caza deportiva, al igual que en Estados Unidos. Hay perdices también, y el grupo de las palomas también puede ser empleado en la caza deportiva. Ah, y bueno, me parece eso. Y ¿cuál era la siguiente parte de la pregunta? Perdón, se me fue. Sí, ¿Cuál es además el de destino tomar final? diferentes ¿Cuál es el datos destino del final? animal. Sí, eso. Ujú. El destino final es, bueno, el cazador es dueño del trofeo, porque él ya pagó un derecho a la autoridad, pagó un derecho al CERNAM, pagó un derecho al club, entonces él es dueño del trofeo, se puede llevar el trofeo a su casa o montarlo en el hotel, en el club. Bueno, al lugar donde llegamos en Sauce Grande le llamamos el hotel. Puede montarlo ahí o se lo lleva para su casa, ¿no? Porque ya, ya pagó todos los derechos y está cumpliendo con todas las de la ley y no hay ningún problema en que se lo lleven. Ok, Joel Pacheco pregunta, ¿el control de poblaciones de cérvidos solo se hacen en zonas reservadas y o cotos de caza? Bien, gracias. Me parece que se hace en muchos lugares del Perú, pero en este caso, este, puedo hablar con toda la seguridad del Coto de Casalangolo. Así que tengo información que se hace en otros lugares, incluso Álvaro García, que está acá presente, él también realiza investigaciones de mamíferos en otras zonas del Perú y también investiga cérvidos. Así que me costaría un poco decir o listarte ahora qué otros lugares del Perú están siendo evaluados en cuanto a cérvidos, ¿no? Claudia Zárate pregunta, ¿cómo afrontan los comentarios negativos, muchas veces sesgados, que satanizan la caza deportiva en el Angolo? ¿Manejan alguna estrategia comunicacional para concientizar al respecto? ¿Cómo se maneja? Perfil bajo, me parece, porque no hay una estrategia de comunicación como tal. Es una actividad muy poco difundida, no por temor a enfrentar los comentarios negativos, sino porque se ha venido manejando así. El objetivo no es volver la casa deportiva una actividad masiva, o sea, no nuestro objetivo. El objetivo es realizar investigación y el Cote Casalangolo se viene manejando bien, funciona bien, no depende de donaciones, no depende de reputación, entre comillas. Lo que sí depende es de que existan usuarios, ¿no? Y mientras más usuarios exista, va el coto de casa o el sector social grande va a garantizar su funcionamiento. En cuanto a los comentarios negativos, creo yo que siempre van a existir, pero me parece, y opinión personal, muchas personas que comentan de esa manera, es porque muchas veces vamos al extremo y no entendemos siempre cómo funciona una actividad, criticamos desde nuestra trinchera, no hemos siquiera intentado entender cómo funciona. Eh, Conversábamos ayer con con las chicas del círculo y tenemos esa imagen todavía del cazador que le brilla el diente cuando ha matado a la mamá de Bambi, ¿no? En nuestro dibujo que hemos visto en la infancia. Y el cazador no es eso, el cazador es un deportista, es una persona que invierte tiempo, invierte esfuerzo, invierte dinero. ¿Por qué un cazador deportivo es mal visto y no una persona que se toma fotos con un animal para subirle al Instagram? ¿Por qué piensan que un venado que ha sido abatido en un coto de caza, donde ha mantenido una buena vida, sufre menos que el animal que has agarrado para tomarte foto para el Instagram? Entonces, es una manera muy sesgada de ver las cosas
y enfrentar esos comentarios no es del día a día, pero sí es bastante desgastante en cuanto es desgastante emocionalmente, pero bueno, con todo eso igual se viene trabajando y se trabaja bien y en lo personal yo he trabajado mucho tiempo en Pacaya Samiria y cuando conocí el Coto de Casa del Angolo me pareció un lugar increíble y el lugar más lindo que he visitado hasta ahora y está muy bien mantenido y la imagen que tengo del cazador o de la casa deportiva como tal es increíble. Son personas que se esfuerzan un montón y no siempre tienen éxito, al igual que muchos de nosotros. Gracias. Ok, Miguel Paz pregunta, ¿cuál podría ser el impacto de no contar con la práctica de caza deportiva por casos como el que vivimos hoy en día? ¿Cuál podría ser el impacto de no la práctica de casa deportiva? Ah, bueno, me parece que se refiere a la pandemia. Bien, me parece que si es durante un tiempo corto, no va a tener consecuencias tan graves. Y graves, o sea, y cuando hablo de graves me refiero al mantenimiento de la actividad deportiva, de la actividad de cacería como tal. ¿Ya? Porque si no hay quien los case, normal, o sea, la población va a regularse. Todo organismo, todo ecosistema, toda población tiende a regularse. Entonces, al no haber este elemento en la población o una población manejada, que serían los cazadores, la población automáticamente se regula y pasa al escenario que hemos visto hace un rato, donde alcanza la capacidad de carga y el reclutamiento de individuos es igual al número de individuos que mueren, ¿no? Entonces, alcanza el equilibrio. Las condiciones en las que se encuentra actualmente esta población de mantener esta reproducción constante, un constante reclutamiento de reproductores, de individuos, se debe gracias a que se está propiciando la renovación de la población mediante la casa deportiva. Gracias. Luis Lamadrid pregunta, ¿quién administra la casa deportiva? ¿Se les apoya a las comunidades anexas en los trámites para que también sean partícipes en la casa deportiva o solo participan los que pueden pagar los costos o tienen las posibilidades económicas? Bien, en este caso, gracias, quien administra la casa deportiva en el Coto de Casa del Angolo es el CERNAM. El Coto de Casa es una de las categorías de área protegida bajo administración nacional. Se les apoya a las comunidades anexas en los trámites para que también sean partícipes en la casa deportiva. Las comunidades no hacen casa deportiva, las comunidades realizan casa de subsistencia. Ya. Entonces, la casa de subsistencia está reconocida en la legislación actual, ¿ya? Y también menciona que solo participan los que pueden pagar los costos o tienen las posibilidades económicas. Dicho de una manera muy, muy simple, sí. Quien puede pagarlo lo hace porque no vas a pedirle al Estado que te regale una carabina. El Estado no puede proveerte armamento a menos que seas de la policía, a menos que seas militar. No existe ese tipo de apoyo por parte del gobierno. Ya, y lo que he mencionado recién, a raíz de la pregunta de Claudia Zárate, es que el sector Sauce Grande se mantiene gracias a los aportes de los socios. Y los socios son personas que tienen la capacidad de pagar una membresía, pagar mensualidades. Este, definitivamente no es para todos los sectores económicos. Y no sé si pueda funcionar en un escenario en el cual las comunidades puedan realizar casa deportiva, porque la casa deportiva implica trámites, implica licencias, implica armamento, no solo eso, también implica indumentaria y pagos por derecho, cosa que una comunidad no puede darse lujo. No es una actividad sí un poco selectiva y bueno, es la realidad, ¿no? Alan Flores comenta, Diego, felicitaciones por tu exposición. Tengo una inquietud. ¿Qué impacto positivo genera el manejo del venado cola blanca para los ecosistemas en Sauce Grande? ¿Cómo se puede sustentar lo antes mencionado? Gracias, Alan. Qué gusto que estés presente. Eh, Bien, ¿qué impacto positivo genera el manejo de venado cola blanca? Eh,
me parece que son muchos los impactos positivos, además del mantenimiento o de tener una población saludable de venado cola blanca, todo lo asociado a esto se ve beneficiado. El puma por ser depredador, entonces el puma viene, entre comillas, al sector sauce grande porque tiene alimento, los hábitats se mantienen saludables, hay especies que dispersan semillas, entonces me parece que es bastante complejo todo lo que se logra a través de la casa deportiva, porque no solamente se protege o no solamente se cuida el área con el fin de que el venado cola blanca esté bien o esté saludable, sino que el hábitat en sí, entonces el hábitat está sustentando a muchas especies. Entonces, si tenemos a una especie saludable, ya es un indicador indirecto que las demás especies también se encuentran bien. Y cuando no es así, se necesita tomar medidas, como la que se ha tomado en aquel evento de sequía del 2011, donde no solamente el venado cola blanca estaba sufriendo también otras especies. Entonces, eso ya nos indica, o por lo menos nos muestra de manera indirecta, que gracias al venado cola blanca, sosteniendo la actividad cinegética, está manteniendo a todas las especies, ¿no? Y resulta bastante beneficioso. Gracias, Alan. Ok, y como última pregunta, por el tema de respetar tiempos, Jacqueline Mendoza pregunta, ¿se han realizado estudios poblacionales del ciervo rojo en el coto de caza Sunchubamba y los efectos que puede generar su presencia sobre la fauna nativa? No, no se ha realizado evaluaciones. Bueno, estoy casi seguro que no hay información, solo la información de los animales introducidos y no se puede ver los efectos porque los animales han sido prácticamente exterminados. No hace muchos años que no se reporta un solo individuo de este ciervo rojo. Así que me parece que no es ningún problema, es porque no hay. Y si no hay, pues bueno, ¿no? Es lo que ocurre, no se tiene información. Ok, sin más que decir, a nombre de CIUSEC agradecemos la participación de Diego por tomarse el tiempo de acercarnos al tema de manejo de fauna y también agradecemos la asistencia de las personas interesadas. Además, les hacemos acordar que la charla está siendo grabada, por lo que en unos días le estaremos subiendo a nuestra página de YouTube, así que lo pueden buscar como CIUSEC. Y para ya finalizar con todo, a modo de agradecimiento, les pido que prendan los micros para agradecer a Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Profe, gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias, profe. Gracias, Diego. Lo máximo, Diego. Gracias, Diego. profe, lo máximo. Gracias, profe. Gracias, Diego. Gracias. Excelente presentación. Gracias, chicos, gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Se agradece. Diego, Pablo de Argentina, un abrazo grande. Gracias, Pablo. Gracias.